vamos a comenzar a hablar sobre los dichos de Jesús. Seguramente usted ahora mismo tiene una Biblia donde aparecen algunas letras en rojo. Amén. Esas letras en rojo se utilizan para ayudar desde hace como 100 años, si no me equivoco. Esta ayuda para el estudio de la Biblia comenzó a hacerse común en algunas versiones, en algunas Biblias, precisamente para apoyar el estudio y poder identificar, en este caso, las letras en rojo, poder identificar los momentos donde puntualmente Jesús estaba hablando directamente a sus discípulos. Entonces, de pronto usted puede leer que dice, y dijo Jesús, y ese dijo Jesús comienza en rojo, ¿verdad? Algunas Biblias lo tienen, algunas no, pero es común en el estudio encontrar algunas ayudas como estas para apoyar nuestro estudio de la Biblia. Bueno, vamos a referirnos precisamente a esos dichos, que son muchos, ¿verdad? Pero solamente estaremos considerando algunos de los muchos dichos que Jesús dio o dijo a sus discípulos y a sus seguidores. Esta mañana vamos a hablar sobre el tema no se preocupe, porque Jesús así lo dijo. La Biblia dice en Lucas capítulo 12, versículo 22 al 28, leo la Nueva Traducción Viviente, dice: luego, dirigiéndose a sus discípulos, dijo: por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento para comer o suficiente ropa para vestirse, pues la vida es más que la comida y el cuerpo es más que la ropa. Miren los cuervos, no plantan ni cosechan ni guardan comidas en graneros, porque Dios los alimenta, y ustedes son para Él mucho más valiosos que cualquier pájaro. Verso 25 dice: ¿acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? Verso 26, y si por mucho preocuparse no se logra algo tan pequeño como eso, ¿de qué sirve preocuparse por cosas más grandes? Miren cómo crecen los lirios, no trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Y si Dios cuida de manera tan maravillosa a las flores que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? Así concluye el versículo número 28. Entonces, dentro de esos dichos que Jesús dijo y que están descritos o señalados en los evangelios, encontramos en particular que nos lleva a esta temática, una temática que tiene mucha relevancia, que tiene, aleluya, que es muy necesario, porque los dichos de Jesús fueron dichos para darnos dirección y para darnos también esperanza. Cuando nosotros escuchamos, porque de pronto usted puede escuchar a alguien que se acerca con usted y le dice: no te preocupes, todo va a estar bien. Amén. Y usted dice: pero ¿cómo las cosas van a estar bien? ¿Qué hay detrás de esas palabras? Yo sé que detrás de una palabra de algún buen amigo, de algún familiar que se acerca para abrazarnos y decirnos en nuestros momentos difíciles: todo va a estar bien, detrás de esas palabras está un deseo, un anhelo. Pero la verdad es que Él está tan limitado como nosotros. Él puede estar tan preocupado también como nosotros. Pero ¿qué hay detrás de las palabras que Jesús dijo cuando Él dijo: no te preocupes? ¿Por qué? ¿Por qué es importante analizar esto? Porque en el contexto de lo que Cristo está diciendo aquí en Lucas capítulo 12 y en Mateo capítulo 6, cuando dijo no te preocupes, detrás de esas palabras, en el contexto de lo que Jesús está diciendo, hermanos, hay un 90% de personas en aquel tiempo. El 90% de las personas carecían de muchas cosas, estaban en una pobreza terrible, en una situación económica. La esperanza de vida en aquellos años, hermanos, era muy baja. Una simple fiebre podía acabar con la vida de cualquier persona. En ese contexto, Jesús les dice: no se preocupen, no hay de qué
preocuparse. Y esto, aleluya, es importante mencionarlo, porque usted puede ir al diccionario y encontrarse cómo se define la palabra preocupación o a qué se refiere cuando hablamos de preocupación. Pero la Biblia también tiene un concepto acerca de la preocupación. Jesús les dice: no se preocupen, porque Él sabe lo que la preocupación puede llegar a ser o puede llegar a ocasionar en nuestras vidas. Y lo primero que tenemos que entender, vaya anotando por favor lo que voy mencionando acerca de la preocupación. La Biblia nos enseña que la preocupación no es natural, no es algo natural. Es que los seres humanos nos preocupamos porque es algo natural. Eso no es cierto, eso no es cierto. La Biblia nos enseña, amados hermanos, aleluya, que cuando Él creó al hombre, la Biblia nos dice, aleluya, que cuando Él nos diseñó, usted no fue creado, Dios no creó al hombre y entonces dijo: voy a poner aquí el corazón, voy a poner aquí los sentimientos, voy a poner aquí las habilidades para que se desarrollen los pensamientos, y aquí, en esta parte de aquí, cerca de ciertos órganos voy a poner preocupación. No, Dios no nos diseñó para preocuparnos. La naturaleza, la creación no está diseñada para preocuparse. ¿Por qué nos enfermamos? ¿Por qué de pronto las preocupaciones pueden llegar a desembocar en problemas nerviosos, en problemas, aleluya, de estómago, digestivos? ¿Por qué la gente que se preocupa demasiado empieza a tener ciertos achaques de salud? ¿Sabe por qué? Porque el cuerpo no está diseñado para preocuparse. Y Jesús lo dijo. Entonces dice: miren los cuervos, vean los lirios del campo. Amén. Esas cosas fueron creadas, aleluya, para no preocuparse. Los cuervos no se preocupan en lo que van a comer o que van a beber. Los lirios del campo no se están preocupando cómo se van a vestir el día de mañana. Dijo el Señor, aleluya, ellos no tienen que trabajar por su alimento, no plantan, no cosechan, ni guardan comida en graneros. ¿Sabe por qué? Porque el Dios que los creó los sustenta. El Dios que los creó, aleluya, les provee todo lo que ellos necesitan. Alguien alaba a Dios en esta mañana. Alguien glorifica a Dios porque tenemos un Dios que provee, un Dios que es nuestro sustento, un Dios que nos recuerda que no hay por qué preocuparse. Amén. No te preocupes, dice el Señor, porque tú no fuiste diseñado para preocuparte. No es algo natural. Los lirios del campo, ni siquiera Salomón, con toda su gloria, aleluya, se vistió tan hermoso como ellos. No hay de qué preocuparse. Por eso Jesús les dijo: no se preocupen. Pero también porque la preocupación quita a nuestra mente su capacidad de concentración y enfoque. Es difícil enfocarnos, es difícil caminar por esta vida con claridad, tomar decisiones correctas cuando estamos, aleluya, presionados por, aleluya, la preocupación. Cuando estamos preocupados, nuestra mente está dividida. Cuando estamos preocupados, aleluya, nuestra mente está ocupada en tantas cosas. Hay tantas cosas que de pronto, aleluya, nos hacen, nos incapacitan para poder tomar las mejores decisiones. Y es que mire, si usted va a la palabra, a la etimología de la palabra preocupación o afán, que también es una palabra que la Reina Valera del 60 utiliza: no os afanéis, dijo el Señor. La palabra afán viene de una palabra griega que significa dividir en partes, significa o se refiere a distracción, porque una preocupación, aleluya, nos lleva a tener la mente dividida. Pero también esta palabra griega tiene que ver con hacer pedazos. Cuando se utilizaba esta palabra, es un poquito complicada decirla, merimnao.
Merimnao se refería también a hacer pedazos. Y eso es lo que sucede con la preocupación. Aleluya, nos lleva a estar en pedazos, a estar repartida nuestra mente. No hay enfoque, no hay claridad, no tenemos la habilidad de pensar como conviene. Y entonces bajo la influencia de la preocupación estamos tomando caminos equivocados y estamos, aleluya, tomando decisiones precipitadas. Por eso Jesús dice: no se preocupen. Mire, este principio se puede ejemplificar a través de lo que hace un domador de leones. El domador de leones, aleluya, tiene un látigo en su mano, pero en otra mano tiene consigo una silla. Amén. Y uno dice, bueno, el látigo lo utiliza para hacer intimidar a aquel león. Pero usted cree que el león con un solo zarpazo, con un solo golpe, con sus garras, hermanos, puede acabar con la vida de ese domador. Ya ha sucedido. Amén. Pero entonces, ¿para qué ocupan la silla? ¿Por qué tienen la silla? Yo me preguntaba eso cuando miraba a los domadores de leones. ¿Por qué trae una silla en su mano? ¿Sabe por qué? Porque las cuatro patas de la silla lo que hace, hermanos, es de dividir la mente o el pensamiento, la idea, si podemos decirlo de esta manera, de aquel animal. Amén. ¿Por qué? Porque él no sabe cuál punta de aquellas patas, hermanos, está por atacarlo. Y entonces está dividido en cuatro. Amén, está dividido en cuatro pensamientos, en cuatro ideas, en cuatro posibles ataques. Y no sabe de qué manera afrontar esa situación. Eso es lo que sucede cuando nos preocupamos. Estamos tan preocupados que no sabemos y no podemos pensar como conviene. Jesús dice: por ello no se preocupen. Número 3, la persona preocupada deja de ser efectiva y productiva. Por eso el enemigo quiere llevarnos a esa posición. ¿Para qué? Para hacernos infructuosos, para no tener resultados, para dejar de avanzar, para no poder continuar. Jesús le dice a estas personas: no se preocupen, y nos dice a nosotros: no hay de qué preocuparse, porque la preocupación te imposibilita, no te permite ser efectivo en lo que tú haces o quieres hacer. No eres productivo. Jesús utilizó frases como de esta manera: no pueden, no se puede, o no sirve, o por mucho que te preocupes no vas a lograr. ¿Por qué? Porque en la preocupación no hay producción. En la preocupación no hay, aleluya, posibilidad de avance. Y esto nos lleva a una cuarta situación. Y es que el preocuparse no arregla problemas, ni resuelve, ni suple necesidades. Por más que te preocupes, hermano, la preocupación no ha arreglado ningún problema. Todo lo que hace es que los multiplica. Todo lo que hace, amados hermanos, es que provoca más afán, más ansiedad, más sobrecarga. La gente preocupada está viviendo con una sobrecarga terrible. Mateo capítulo 6 versículo 27 dice: ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, por mucho que se preocupe, añadir a su estatura un codo? Es imposible. Esto nos habla de lo inútil que es la preocupación. Y por último, es importante señalar que cuando Jesús les está diciendo no se preocupen, es porque el concepto de preocupación, hermanos, que nos da la Biblia, es que la preocupación no es de carácter cristiano. Amén. Los cristianos, aleluya, los cristianos no deben de qué preocuparse, porque tienen en quién confiar. ¿Está conmigo? Los cristianos, por eso el versículo número 28 concluye diciendo: ¿por qué tienen tan poca fe? ¿Sabe que la preocupación es como esa luz de emergencia que se prende en el tablero de nuestro automóvil? Esa luz tiene un propósito, ¿verdad? ¿A cuánto no se nos ha prendido el foco del motor, ¿verdad? O el de los wipers o del cinturón o cualquier otro foco que empieza a señalarnos? No está ahí, hermanos, para adornarnos, ¿verdad? El tablero. Qué bonito se ve, apenas prendes tu carro y dices: mira qué bonito se ve mi carro, bien alumbrado. ¿Verdad que no? Esas luces
Están advirtiendo un problema que puede desbordarse en una situación más complicada si usted lo ignora. Si usted no le pone atención a esa luz está ahí para advertirte, aleluya, que hay un problema que se está suscitando en tu carro, en el motor de tu carro, y que necesitas prestarle atención. Bueno, la preocupación es esa luz que empieza a advertirnos que hay un problema de confianza, que hay un problema de fe, que estamos, aleluya, quizás necesitamos poner atención a nuestra relación con Dios, a nuestra comunión con el Señor. Y entonces Jesús dice: Dios, quien cuida de manera tan maravillosa las flores que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro. ¿Cuántos alaban a Dios por ello? Dice el Señor: tengan por seguro que Él los va a cuidar a ustedes. Esa es la confianza con la que tenemos que vivir. No importa que seamos parte de una, aleluya, de una población que está pasando por momentos de dificultad, por momentos de adversidad. Aleluya, no importa que el ambiente en el que nos estamos desenvolviendo sea contrario y sea adverso. A esa gente que estaba, un 90% de personas pobres, un 90% de personas con muy baja posibilidad, aleluya, de vivir una vida larga, una vida extensa, a ese grupo de personas el Señor les dijo: no tienen de qué preocuparse, porque el Dios que cuida de las aves, el Dios que cuida y viste a los lirios del campo, es el mismo Dios que no te va a dejar y no te va a desamparar. Denle un aplauso fuerte a nuestro amado Señor. No hay por qué preocuparse. El Señor nos dice en Isaías capítulo 26 versículo 3: tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. La preocupación quiere dividir tu pensamiento. La preocupación quiere que tú dirijas tu pensamiento en esas cuatro puntas, aleluya, hablando sobre lo que hace el domador con el león. Él quiere distraerte, Él quiere que tú te desentiendas, aleluya, que te desenfoques de lo que Dios puede hacer para ayudarte y para sacarte adelante. Ese mismo Jesús que hace 2000, aleluya, años atrás les dijo a aquellas personas: no se preocupen, es el mismo que nos habla en esta mañana a través de su palabra y nos dice: no hay de qué preocuparse. Es más, Él dice en Mateo capítulo 11 versículo número 28, Él dice: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, dice el Señor, yo les daré el descanso que usted necesita. ¿Cuántos lo creen en esta mañana? No te preocupes. Detrás de esas palabras está todo el poder de Dios. Está toda la capacidad del Señor. Está toda la sabiduría de Dios. Yo no tengo por qué preocuparme. Lo que yo no puedo hacer, el Señor lo hace. No tengo por qué preocuparme. Lo que yo no entiendo, el Señor sí lo entiende. El Señor sí sabe. Aunque yo no sé, Él sabe por qué hace las cosas. Él sabe por qué suceden las cosas. Y eso a mí me puede preocupar. Aleluya. Pero cuando yo vengo al Señor, dice: ven a mí, estás cansado, estás cargado, estás fastidiado por las circunstancias que te han rodeado y la presión que han ejercido sobre ti. Yo estoy aquí para darte el descanso que tú necesitas. Ahora la pregunta es: ¿cómo nos liberamos de esa presión, de esa preocupación, de ese afán, de esa ansiedad? Bueno, yo quiero mencionar tres cosas que nos van a ayudar a liberarnos de toda preocupación. Número uno, lo primero que tenemos que hacer es rinda su corazón a Jesús. Amén. El primer factor de liberación, el primer factor que aligera nuestra carga, el primer factor, aleluya, que nos hace caminar libres de preocupación, de todo afán y de ansiedad, es, aleluya, el factor de la rendición. Es rendir nuestra vida a Jesús. Y cuando hablamos de rendir nuestra vida a Jesús, hermanos, tenemos que entender que esto tiene que ver con dos cosas principalmente. Número uno, renunciar al pecado. Lo primero que tenemos que hacer es renunciar al pecado. Cuando tú renuncias al pecado, aleluya, tú estás rindiéndole tu vida a Cristo. Pero también rendir nuestra vida a Jesús tiene que ver con, aleluya, soltar el control.
con permitir que el Señor sea precisamente nuestro Señor, quien tome el control de nuestra vida. Jesús no solamente vino para ser tu Salvador, Él quiere ser tu Señor. Y cuando Él es el Señor de mi vida, hermano, Él está en control. Yo no estoy al mando, Él está en control. A veces cuando vamos a algún viaje y todos sabemos manejar, todos queremos manejar. Yo quiero manejar, permítame manejar. Y queremos tener el volante porque pensamos que nadie lo puede hacer como nosotros. Pensamos que es más cómodo manejar, que es mejor hacerlo nosotros. Y a veces estamos ahí batallando y a veces queremos dormirnos y le decimos al copiloto: no me dejes dormir, pícame las costillas o pásame esto, pásame agua, pásame un refresco, cómprame un café. Y queremos un copiloto y a veces el copiloto está ahí solamente para estarnos picando las costillas, jalando las orejas o habla conmigo para no dormir. Amén. Y así. Y luego también pensamos: no, para esto hago copiloto, ¿para qué? Porque si pasa algo, para echarle la culpa al copiloto. Amén. Oiga, pero no queremos soltar el volante. Y a veces nuestra vida la manejamos de esa misma manera. Queremos tomar el volante y queremos que Dios sea nuestro copiloto. Y cuando las cosas no salen como nosotros esperamos, entonces Dios tiene la culpa. Y pensamos que Dios está ahí solamente para estarnos picando las costillas. Amén. O para darnos el cafecito que necesitamos. Necesitamos entender que hay un poder liberador cuando dejamos de tomar el control nosotros, cuando dejamos de estar al mando nosotros, cuando simplemente le decimos al Señor: Señor, te rindo mi vida, te rindo mi corazón, y de aquí en adelante tú eres el Señor y tú estás al mando, aleluya, y tú tomas el control de mi vida, de mi casa, de mi matrimonio, de mi hogar, de mis hijos, de mis finanzas, de mi trabajo. Cuando Dios es el Señor de nuestra vida, hermanos, aleluya, vamos a encontrar el descanso que tanto nosotros necesitamos. Mire cómo lo dijo el apóstol Pablo. Pablo dijo lo siguiente en Gálatas capítulo 2 versículo 20: mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Es decir, me rendí. Amén. Me rendí completamente. He sido crucificado con Cristo. Entonces dice: ya no vivo yo, dice, sino que Cristo vive en mí. Y note lo que sigue diciendo. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Dice: así que vivo en este cuerpo terrenal, confiado en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esto es algo poderoso. Cuando nosotros dejamos que Dios tome el control de nuestras vidas. Pablo dice: vivo en este cuerpo terrenal, con todas sus limitaciones, con todas mis incapacidades, con todas mis dificultades, con todas mis luchas, con todas mis pruebas, con todas mis adversidades. Pero no estoy preocupado, pero no estoy ansioso, pero no estoy, aleluya, deprimido, no estoy afanado, no estoy cargado, sobrecargado. ¿Sabe qué dice Pablo? Pablo dice: vivo en este cuerpo terrenal confiado. Y es muy distinto vivir en este cuerpo terrenal confiado a vivir en este cuerpo terrenal preocupado. Pablo dice: no estoy preocupado, estoy confiado. Amén. Eso es lo que quiere el Señor. Dios quiere que vivamos nosotros, aleluya, confiados, seguro, dice, aleluya, de que aquel que alimenta a las aves, aquel que viste, aleluya, los lirios, es el mismo que cuida de ti y de mí. Si usted lo cree, denle un aplauso fuerte a nuestro Dios. Pero el factor está en quién tiene el control de tu vida. ¿Quién tiene el control de tu vida? Si Dios no tiene el control de tu vida, algo más va a tener el control de tu vida. Alguien más va a estar a cargo. Y a final de cuentas, quien tiene el control es quien domina. Amén. ¿Me entiende? La lucha de los esposos y la esposa, ¿no? ¿Quién tiene el control de la televisión? Porque quien tiene el control, y algunos los vi que se sonrieron, a lo mejor hacen lo mismo que yo, esconden el control para que la esposa no lo haya, ¿verdad? Y de pronto mi esposa: ando buscando el control, ¿verdad? Y usted lo saca de no sé dónde va. Aquí está, aquí estaba. ¿Dónde? Si ya pasé por ahí, ahí estaba. Yo creo que no lo viste. Porque quien tiene el control decide qué canal va a ver.
deportes, a los que les gusta el deporte, sí, imagínense, ¿no? Pero quien tiene el control es quien domina. La pregunta es: ¿quién tiene el control en nuestra vida? Porque ese que está tomando el control en tu vida es quien está dominando. Es el quien toma la decisión. Es el quien está al mando, quien está al cargo. El factor, aleluya, de rendir nuestra vida a Jesús hace la diferencia. Mateo capítulo 6 versículo 33 dice la Nueva Traducción Viviente: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa. Dice, y Él les dará todo lo que necesiten. ¿Alguien lo cree en esta mañana? Por encima de cualquier cosa, por encima de cualquier situación, hermanos, aleluya, rindamos nuestro corazón al Señor. Estás pasando alguna situación en tu vida, yo no sé cuál es el área en tu vida donde tú te estás preocupando. Puede ser en el área con tus hijos, puede ser tu matrimonio, puede ser las finanzas, puede ser tu trabajo, amén, puede ser tu ministerio aún. Amén. Puede ser tu liderazgo. Yo no sé en qué área de tu vida tú has estado teniendo tanta preocupación en estos últimos días, en estas últimas semanas. Pero quiero decirte algo. Amén. Quiero decirte en esta mañana que el área donde tú te preocupas es el área donde todavía no le has rendido tu vida a Jesús. Es el área que todavía has querido tener control, que todavía has querido dominar. A veces son las finanzas y estamos batallando con las finanzas y uno dice: pero es que trato y es tan pesado y estoy tan preocupado y estoy tan afanado porque no falte esto, no falte aquello, no falte el otro. Quizás esa área de preocupación en tu vida, si son las finanzas, es porque quizás esa área en tu vida no la has rendido al Señor. Rinde tu vida a Jesús. Ríndele el control de tu vida a Jesús. Mire lo que dice el salmista en el Salmo 46 versículo número 10. Ríndanse, reconozcan que yo soy Dios. Yo estoy por encima de las naciones. Yo estoy por encima de toda la tierra. Esta versión es Dios habla hoy. Ríndanse. La palabra rendirse en hebreo literalmente quiere decir soltar, relajarse y aligerar. Cuando usted se rinde al Señor, lo que está haciendo usted es soltando aquello que ejercía tanta presión, aquello que ejercía tanto poder sobre mí, aquello que ejercía tanto control sobre mi vida. Ya no lo tiene, porque ahora lo he soltado, ahora lo he rendido, ahora estoy relajado, ahora estoy ligero. ¿Sabe por qué? Porque así como lo decía el salmista, el Señor es mi pastor, o para entenderlo un poco mejor, cuando el Señor es nuestro pastor, nada nos puede faltar. ¿Le puede dar un aplauso al Señor? Número 2, lo segundo que tenemos que hacer es: viva un día a la vez. Tenemos que aprender a vivir un día a la vez. A veces estamos, y es bueno planear, es bueno hacer planes, pero siempre es importante, hermanos, entender que no estamos, los planes no nos garantizan. Las cosas que planeamos no están garantizadas. ¿Cuántas cosas no planeamos para esta semana? La pregunta es: ¿cuántas de esas cosas se llevaron a cabo? Planeamos, ponemos tiempos, ponemos personas con las que nos vamos a acercar, muchas cosas. A veces pensamos que podemos lograr algunas cosas y las ponemos en nuestra agenda, pero la verdad es que muchas de esas cosas no se llevan a cabo. Y muchas de esas cosas lo que está ejerciendo, hermanos, es preocupación. Hay gente que ahora mismo no pudo dormir anoche porque estaba tan preocupado por lo que pudo haber pasado hoy. Pero nos preocupamos, dicen los psicólogos, que el 97% de nuestras preocupaciones tienen que ver con cosas del pasado que no podemos arreglar, porque no podemos ir al pasado para arreglar las cosas del pasado. Cosas que no podemos arreglar porque son parte de nuestro pasado. Pero también, hermanos, nos preocupamos. El 97% de nuestras preocupaciones, hermanos, tienen que ver con cosas que todavía no han pasado y que no tenemos la seguridad de que pasen. Y estamos preocupados, viviendo el hoy con preocupación. Y Dios dice: no tienes por qué preocuparte,
Porque las cosas que pasaron no tienen solución. Las cosas que están para pasar no sabes si van a pasar. Entonces, ¿de qué sirve que te preocupes? Fíjese bien, esas son, aleluya, esa es la situación de la preocupación. No hay necesidad del por qué preocuparnos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Amén, tenemos que ocuparnos. El hoy es para ocuparse, el hoy no es para preocuparse. Tenemos que saber invertir nuestro presente. Amén. Tenemos que saber tomar decisiones en nuestro hoy. Tenemos que darle sentido a nuestro hoy. Amén. Y esto es importante porque aligera nuestra carga. Cuando hacemos efectivo nuestro hoy, cuando le damos sentido a las decisiones que tomamos hoy, hermano, nuestro mañana será mejor. Pero desde la preocupación, tu mañana no va a ser mejor. Tu mañana siempre va a ser, aleluya, lleno de ansiedad, lleno de tanta carga, de tantas dificultades por enfrentar. Pero cuando en tu hoy tú te sabes ocupar, no preocupar. En vez de preocuparte, tú necesitas ocuparte. Jesús lo dijo en Mateo capítulo 6, versículo 34. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Esa decisión que tienes que tomar hoy va a tener, hermanos, consecuencias mañana. Pero tú tienes que enfocarte. Recuerde que la preocupación lo que quiere hacer es desenfocarnos. Amén. Es partir nuestra mente en muchas partes. Amén. Es quitar nuestro enfoque, quitar claridad, restar claridad a nuestra manera de vivir en el hoy. ¿Qué podemos hacer entonces para vivir un día a la vez? Aquí le menciono algunas cosas. Primero, lo que tenemos que hacer es poner a Dios en primer lugar. Quiere vivir el hoy con sentido. Quiere darle sentido a su hoy. Quiere ocuparse de verdad en las cosas que valen la pena. Ponga a Dios en primer lugar en su vida. Que Él sea el primero. Que Él sea el número uno en tu vida. Amén. Esto va a hacer la diferencia. Esto va a marcar la diferencia en tu vida. Jesús lo dijo en Mateo capítulo 6, verso 33. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. Otra versión, la Reina Valera del 60, dice que busquen al Señor en primer lugar, primeramente a Dios. Pongan a Dios en primer lugar. ¿Y qué sucede cuando yo pongo a Dios en primer lugar? Dice la Escritura, aleluya, Él les dará, aleluya, todo lo que necesiten. Aquellas cosas que te han llevado a generar tanta preocupación en tu vida, porque tú quieres alcanzarlas, porque tú sabes que las necesitas. El Señor dice, yo las voy a añadir. Vendrán como consecuencia, vendrán como resultado. Cuando tú pones en primer lugar a Dios, todo lo demás viene por añadidura. ¿Alguien ha experimentado esto en su vida? Yo lo he visto muchas veces. Yo lo he visto en muchas ocasiones. Cuando yo pongo al Señor en primer lugar, el Señor sabe cómo hacer que las cosas que yo necesito, aleluya, lleguen en el momento oportuno. Amén. Yo les he platicado a ustedes que en otra ocasión he platicado que en una ocasión mis papás venían de visita desde Tampico y nos hablan con mucho como que está lloviendo, ¿eh? Algún cristiano que pasó por allá por arriba. Amén. Se está gozando con la palabra. Pero resulta que venían y venían a visitarnos. Teníamos a Areli pequeñita y así que cada escapadita que se daban era para venir a ver a la nieta, ¿verdad? La verdad, más que a mí. A ver a la nieta. Pero entonces resulta que me hablan, vamos para allá. Cuando estábamos levantándonos, preparándonos para el día, resulta que mi esposa se levanta a hacer algo de almorzar y se encuentra con que el refrigerador estaba completamente vacío. No teníamos nada en el refrigerador, no había nada.
Y entonces mi esposa empieza a decirme, ¿qué vamos a hacer? No tenemos dinero para comprar comida. No tenemos nada que ofrecerle a tus papás. Qué vergüenza que vengan y encuentren que no tenemos absolutamente nada en el refrigerador. Y entonces yo le dije a mi esposa, vamos a orar, no te preocupes, Dios está en control de todo, Dios va a suplir. Y yo tratando de animarla a ella y pensando, ¿qué vamos a hacer? ¿Verdad? Y entonces nosotros siempre hemos determinado que Dios es el primero en todo en nuestras vidas, y siempre hemos puesto a Dios en primer lugar. Desde que nos casamos, aleluya, esa fue nuestro plan y nuestro propósito, que Dios tome el control de nuestras vidas. Yo le dije, no te preocupes, todo va a estar bien. Mi esposa empezó a arreglar la casa para preparar la habitación para mis padres. Yo me fui a la iglesia a hacer algunas cosas que tenía que hacer. Y cuando regreso a la casa, me encuentro a mi esposa, porque se quedó llorando. Encuentro a mi esposa, y ya habían pasado como 3 horas. Encuentro a mi esposa que está llorando, y me la encuentro llorando, y le digo, Saraí, ¿sigues llorando? ¿Por qué lloras? Confía en el Señor, vamos a confiar, Dios nos va a proveer. Ya había pensado yo en mi mente, si llega mi papá, le voy a decir, papá, préstame un poquito de dinero, después te lo pago. Pero oiga, yo le decía a mi esposa, no tienes por qué llorar, Dios nos va a encargar, no te preocupes, Dios está en control. Y mi esposa, cuando estaba así entre llanto, de pronto, hermanos, levanta la mano y me enseña un papelito, dobladito, así bien bonito. Y entonces cuando lo desdoblo, hermanos, era un cheque que estaba por cumplir 3 meses de cuando lo hicieron, 3 meses. Y entonces, hermanos, cuando yo veo ese cheque, le dije, ¿y ese cheque? Estaba mi nombre. Y ahí decía el nombre de la iglesia que yo había ido a predicar a una iglesia, a un evento de unas iglesias en Mission. Había predicado todo el sábado. Y entonces, pues la costumbre, cuando llegábamos a casa, en ese tiempo cargaba plumas y hasta los lentes. Yo necesito lentes, de hecho ya compré lentes, pero no me los pongo, se me olvidan. Y entonces lentes, plumas y teléfono, y sacas todo y lo vas poniendo aquí y allá. Yo creo que esa noche llegamos tan cansados, llegamos tarde, que yo puse todo, hermanos, en el peinador. Mi esposa dice que ella estaba limpiando, quitó todo lo que estaba en el peinador y empezó a limpiar el peinador, cuando de pronto en la parte donde pega el espejo con la base del peinador, hermanos, dice que vio un papelito que estaba ahí y le empezó a poner la uña y a jalarlo y a jalarlo y a jalarlo, cuando de pronto, hermanos, se dio cuenta que ese papelito, hermanos, era un cheque, y cuando lo abre eran 300 y algo de dólares. Le estoy hablando de más de 25 años atrás, 300 y algo de dólares. Oiga, yo estoy seguro que el Dios que cuida las aves, el Dios que viste los lirios, esa noche dijo, le voy a quitar este papelito a Octavio y lo voy a poner aquí escondidito, porque yo sé cuándo lo va a necesitar. Y cuando más lo necesite, el Dios que provee, aleluya, en el pasado es el que provee en el presente y me sustentará el día de mañana. No tienes por qué preocuparte. Pon a Dios en primer lugar. Dale sentido a tu hoy. Vive un día a la vez. Número 2, reconocer a Jesús en todas tus decisiones. ¿Quieres vivir un día a la vez? ¿Quieres darle sentido a tu día, a tu hoy? Necesitas reconocer a Jesús en todas tus decisiones. Dios toma las mejores decisiones. Él sabe mejor que nosotros. Por eso tenemos que rendir nuestras decisiones al Señor y buscar su guianza, buscar su dirección, pedir que Él nos lleve, aleluya, a tomar las decisiones oportunas. Dice la Escritura en Proverbios 3, capítulo 3, versos 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y dice el Señor, Él enderezará
tus veredas. Las mejores decisiones están bajo la guianza del Señor. Él nos ha dado su palabra. Él nos ha dado el Espíritu Santo. Él nos ha dado líderes espirituales. Él nos ha dado, aleluya, de su favor para poder tomar las decisiones correctas. No tienes por qué decidir precipitadamente. No tienes por qué decidir, aleluya, bajo presión. No tienes por qué decidir, aleluya, bajo temor. Esa decisión que tanto te ha intimidado y que has postergado, no tienes por qué seguirla postergando. El Señor dice: no te preocupes, yo estoy aquí para dirigirte y para guiarte en la mejor decisión para tu vida. No se intimide, aleluya, sepa que Dios lo puede dirigir. Me gusta mucho lo que dice Proverbios en el capítulo 1 verso 23. Respondan a mis reprensiones, entonces dice el Señor, y yo les abriré mi corazón y les daré a conocer mis pensamientos. El Señor está dispuesto a abrir su corazón para que tú puedas ser guiado y para que tú puedas ser dirigido. Tercero, desarrollar obediencia a la palabra. Eso también le da sentido al hoy. Eso también nos ayuda a ocuparnos y no preocuparnos. Cuando tú obedeces la palabra, escuchamos la palabra, leemos la palabra, aleluya, la palabra llega a nuestras vidas. Pero la pregunta es: ¿qué hacemos con la palabra? ¿Qué hacemos con el consejo? ¿Qué hacemos con lo que Dios nos está hablando? La vida está llena de presiones. Recuerde que hay un 90% de la audiencia que está escuchando a Jesús. Ese 90% de esa gente que está ahí está llena de problemas en casa, está llena de preocupaciones, está llena de dificultades, no saben qué hacer. Se están preguntando mientras Cristo está hablando, mientras Jesús está lanzando el dicho: no te preocupes. Ellos están, aleluya, enfrentando situaciones que los han superado por mucho y que no saben de qué manera resolver. Jesús les dice: no se preocupen, no hay por qué preocuparse. Amén. Cuando nosotros obedecemos la palabra del Señor, hermano, estamos haciendo nuestra parte. Lo demás lo hace el Señor. Alguien me dijo: tú haz lo posible, Dios se va a encargar de lo imposible. Haz lo que te corresponde. ¿Qué acaso no fue lo que Dios le dijo a Josué? Mire, Josué sabía de primera mano a qué se estaba por enfrentar cuando Dios le dijo: tú te vas a encargar de levantar este pueblo y cruzarlo al Jordán. ¿Por qué? Porque Josué era el segundo después de Moisés. Era la mano derecha después de Moisés. Aleluya. Yo me atrevo a decirlo de esta manera: yo no sé si Moisés terminó sin cabello, sin pelo. Amén. Pero a lo mejor a Josué le tocó ver a Moisés con pelo cuando estaba en Egipto, apenas saliendo, aleluya, de Egipto. Y cuando llegaron a ese punto, aleluya, después de haber liderado al pueblo de Israel, a lo mejor Moisés ya no tenía cabello. Por tantas dificultades, porque el pueblo era un pueblo de dura cerviz, porque el pueblo era duro para caminar con Dios. Seguramente Moisés se dio topes y topes y topes con esta gente, aleluya, que era tan complicada. Así que Josué sabía de primera mano lo que era ser líder del pueblo de Israel. Pero cuando Dios le dijo a Josué: te voy a encargar que te lleves adelante a este pueblo para que conquiste la tierra prometida, el Señor le dijo: necesito que seas esforzado y que seas valiente. Pero escucha, Josué, lo que va a hacer la diferencia en tu vida. Versículo 8 del capítulo 1 de Josué, Dios le dice: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Aleluya, tienes que leerlo en la mañana, tienes que meditar en él de día y de noche. Aleluya, pero no es solamente para que te informes, Josué, no es solamente para que adquieras conocimiento, Josué, es para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque solo entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Alabe al Señor en esta mañana. Aleluya. Obedecer la palabra hace la diferencia en nuestro hoy. Obedezca al Señor hoy y verá la mano del Señor en su vida. Aún en esas cosas que quieren causarte preocupación, aún en esas cosas que han venido a traer temor, aún en esas cosas que parecen no resolverse, obedece lo que Dios dice en su palabra
y encontrarás, aleluya, el descanso para tu alma. Y también tener plena confianza en Dios. Hay que saber confiar en el Señor. Pon tu vida en sus manos, dijo el salmista en el Salmo 35, verso 5. La traducción lenguaje actual. Confía plenamente en Él y Él actuará a tu favor. Una forma de decirle al Señor que confiamos en Él es orar. Es orar. Ya lo mencionaba la hermana May en su introducción a las peticiones. Dios nos dice que, hablando del apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4, versículo 6, dice que no nos preocupemos por nada. Y entonces dice, en cambio, oren por todo. Pero ¿sabe qué somos nosotros? Lo hacemos al revés. Nos preocupamos por todo y no oramos por nada. La oración es un medio para decirle al Señor, Señor, yo tengo toda mi confianza puesta en ti. Cuando estoy pasando por un tiempo de dificultad, cuando la presión empieza a ejercer fuerte sobre mi vida, una terrible carga comienza a quererse estacionar en mi corazón y en mis pensamientos, yo puedo ir a Dios en oración. Es decir, cambiar, aleluya, eso que me quiere preocupar, cambiarlo como un motivo para orar. Cámbielo. Si es un hijo, cambie ese motivo, hágalo un motivo de oración. No se preocupe, llévelo a Dios en oración. Amén. Si es un trabajo, no se preocupe, llévelo a Dios en oración. ¿Sabe qué sucede cuando hacemos esto? Sigue diciendo el apóstol Pablo, más adelante tenemos este pasaje bíblico, dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4 verso 6, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que ha hecho, así experimentarán la paz de Dios que supera todo. La paz del Señor va a traer, aleluya, protección a nuestras vidas cuando nosotros oramos al Señor. Por eso es importante que nosotros, hermanos, entendamos lo que hay detrás de esas palabras. ¿Por qué Jesús dice no te preocupes? Amén. Porque cuando nosotros no nos preocupamos, hermanos, le estamos diciendo al Señor, Señor, tú tienes el control de mi vida. Pero también le estamos diciendo al Señor, Señor, mi hoy está en tus manos. Lo mucho, lo poco que pueda hacer hoy, Señor, lo dejo en tus manos. No me voy a preocupar. Y por último, pasen los músicos, por favor, ya para terminar. Apóyese en la fidelidad de Dios. Apóyese en la fidelidad de Dios. Todos sabemos que cuando más difícil se pone la situación, necesitamos a alguien que esté ahí cercano a nosotros, que se acerque a nosotros, con quien apoyarnos. Bueno, qué mejor que apoyarnos en Dios. Pero específicamente aquí mencionamos, hermanos, la fidelidad del Señor. Y es que Dios es fiel en todo momento, aún en nuestro dolor, aún en la pérdida, aún en el llanto, aún en la aflicción, aún cuando sentimos que todo está perdido, Dios sigue siendo fiel. Dios sigue siendo fiel. Dios sigue siendo fiel. Y es que la Biblia habla tanto de la fidelidad del Señor. En Deuteronomio capítulo 7 verso 9 dice la escritura, reconoce por tanto que el Señor tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel que cumple su pacto generación tras generación. En el Salmo 33 versículo 4 dice el salmista, porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. Todo lo que hace el Señor lo hace con fidelidad. Aun cuando pensemos que lo que está haciendo Dios no me beneficia, o no me ayuda, o no es lo que yo esperaba. Otra versión, la Nueva Traducción Viviente, dice, podemos confiar en todo lo que Él hace. ¿No le ha pasado que de pronto usted está atendiendo a un médico o está siendo atendido por un médico y siente como que el médico pues no te está ayudando como tú quieres? Pero uno dice, bueno, el médico sabe lo que hace, ¿verdad? Tómese esto, porque el médico dice esto le va a ayudar. Y usted se lo toma. Hermano, Dios es mucho más que cualquier apoyo, que cualquier ayuda que nosotros podamos recibir en esta tierra. El Señor es fiel aún después de la muerte. Él es Dios fiel y es digno
de toda nuestra confianza. ¿Sabe que el apóstol Pablo habla de la fidelidad de Dios en diferentes maneras? En Filipenses capítulo 1 versículo 6 dice Pablo: estoy convencido de esto, aquel que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Pablo ve la fidelidad de Dios, aleluya, en la manera en que Dios está trabajando en sus vidas. Y él dice: Dios no te va a dejar a medias, porque Él es fiel. Porque Dios no te deja en el camino. Dios no te deja abandonado. Dios no deja nada a medias. Dios lo que comienza lo termina, porque Él es fiel. Y en Romanos 8:28 nos da una fotografía también de la fidelidad del Señor, cuando dice: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Dios es tan fiel que tú puedes saber que aún las cosas que tú no ves a tu favor, Dios las utiliza para tu bien. Una ocasión yo estaba hablando con un joven, padre de familia, y tratando de animar su corazón. De pronto, en su desesperación, él me dice: usted dice eso porque a usted todo le va bien. Así me lo dijo. Tan desesperado estaba que de pronto como un grito salió. Estábamos aquí cuando teníamos diferente la estructura aquí de la iglesia. No estábamos hacia acá, estábamos hacia allá. Un grupito que nos juntábamos. Y me dijo: usted dice eso porque yo le decía: todo está en el control del Señor y Dios dispone todas las cosas para tu bien. Usted dice eso porque a usted siempre le va bien. Y entonces le dije: te equivocas. No siempre me va bien. Pero ¿sabes qué he aprendido? Que aunque las cosas no van bien, todo termina para mi bien. Hay cosas que no entiendo como usted. Hay cosas que a veces no alcanzo a entender, como tampoco usted las alcanza a entender. Pero me basta con saber que Dios es fiel y que no me deja, y que Él cumple su propósito, porque Él es fiel. ¿Quiere ponerse de pie conmigo, por favor, en esta tarde? Tu Dios es completamente fiel. El Dios al cual servimos, aleluya, nunca nos deja, nunca nos abandona. No fuimos hechos para vivir lejos de Dios. No estamos destinados a caminar en esta vida con el peso de vivir la vida por nuestra propia cuenta. Los hombres pueden fallarnos, Dios no lo va a hacer. Nuestra familia, nuestros amigos pueden no estar allí cuando más los necesitamos, pero tú tienes que saber que Dios siempre estará ahí para nosotros cuando más lo necesitamos. La Biblia dice que es por su misericordia que no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. ¿Sabe por qué? Sus misericordias no decaen. ¿Sabe por qué? Su amor inagotable nunca termina, porque Él es fiel. Sencillamente porque Él es fiel. Me gusta lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 54 versículo 10. Pues las montañas podrán moverse y las colinas desaparecer, pero aún así mi fiel amor por ti permanecerá. Mi pacto de bendición nunca será roto, dice el Señor, quien tiene misericordia de ti. ¿Cuántos alaban a Dios por ello en esta mañana, en esta tarde? Las montañas pueden moverse, las circunstancias pueden cambiar una y otra vez, pero el Señor dice que Él guardará en perfecta paz a aquellos, aleluya, que han perseverado en su confianza al Señor. Los que se concentran en Dios, concentran en Dios sus pensamientos. Usted puede insistir en lo que le preocupa, tratando de resolverlo de esa manera, o sencillamente puede traer a Dios en esta tarde lo que le preocupa.